Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles de nueva cuenta. Su amigo Sergio Villa en un podcast más de Aprende a Soltar. El día de hoy, de nueva cuenta, tengo el honor, la bendición y el gusto de compartir estos minutos, este podcast con mi querida amiga Carla Pérez. ¿Cómo estás, Carla? Bien, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Oye, el podcast pasado, la gente muy agradecida, mandando saludos, buenas vibras, agradecida por los temas que compartimos acerca del duelo, los procesos y todo lo que conlleva. Entonces hubo muchos mensajes que mandaron en las diferentes plataformas que usamos, así que bueno, ya te las haré llegar para que en una oportunidad, a través de sus redes sociales o incluso de aquí mismo con nosotros, puedas darte la oportunidad de contestar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Es- Bienvenida. ¿Cómo te sentiste la semana pasada? Queremos ver Pues al cómo te la principio un pasaste. poco nerviosa, pero ya después pues ya me empecé a como a relajar y pues ya meterme más en el tema. Porque lo que queremos es que también ustedes se sientan como en casa, como en familia, formando parte de estos temas que sin lugar a dudas nos ayudan muchísimo pues, a crecer en áreas de nuestra vida que a lo mejor hemos tratado o no sabemos que tenemos que estar trabajando. Y el día de hoy tenemos un tema importantísimo, el tema de el perdón. Yo creo que uno de los temas, amiga, más complicados hoy en la actualidad de poder ejercer y sobre todo de otorgar. Ujú. Entonces, a lo largo de estos minutos creo que nos vas a ayudar. Tengo ahí una guía de preguntas que te voy a hacer para nuestro público y que también yo tengo algunas dudas para que nos digas cómo hacerle, qué es el perdón, cómo trabajarlo, tipos de perdón, qué tan difícil es perdonar, etcétera. Entonces, bueno, por favor, estén atentos a todas nuestras redes sociales y pedirles que nos acompañen con lo que gustan ahí en su casita, algún té, un cafecito, un refresco, un agua, porque van a ser unos minutos que realmente vamos a llegar al fondo del corazón. Y es válido que suelten la lágrima, por favor. Una de las cosas que yo les comento es parte de la sanación del alma, pues es la lágrima, ¿no? El soltar todo eso que está ahí tanto tiempo comprimiéndonos el corazón, querida. Entonces, bueno, para empezar, mucha gente pregunta ¿por qué aprender a soltar? Y yo les comento que soltar es aceptar, aceptar lo que ya fue, aceptar lo que ya pasó. Y en esa aceptación viene una palabra de la mano muy poderosa que es perdonar. Ujú. Porque realmente el último paso que es cuando tú perdonas, te liberas, sueltas esa carga y puedes estar por fin en paz. Pero, ¿qué es el perdón, querida amiga? Bueno, para empezar, el perdón es el acto que nosotros nos damos a nosotros mismos de vamos a ponerlo de esta forma, nos damos a nosotros mismos de, de soltar, de a lo mejor aceptar esa parte que nos fallaron ¿Ok? y sobre todo de liberarnos, ¿no? ¿Por qué? Yo me voy mucho a una frase que decía Jesús de Nazaret, que decía, el perdón, la verdad os hará libres. Entonces, para nosotros, cuando queramos perdonar determinada situación, lo primero es reconocer que hubo una ofensa, ¿no? Que nos Un daño. sentimos mal, un daño. Y sernos con nosotros sinceros. De decir, ¿sabes qué? Sí, pasó esto y sí me hizo sentir mal y sí siento estas emociones. Y lo segundo es tener las ganas de perdonar, querer perdonar. Se dice que cuando uno dice, ¿sabes qué? Ahora sí quiero perdonar, todo el universo se empieza a mover para ayudarte. Tiene que haber una convicción Hay realmente una para querer convicción perdonar. para perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos algo, llamémosle el creador, el universo, Sí. Dios, empieza a mover todas las herramientas para ayudarnos, porque en esta lucha pues no estamos solos. Como les comenté la otra vez, siempre hay una ayuda espiritual que nosotros se nos viene cuando ocupamos o la pedimos. Pero si tú te pones a ver el perdón, pues es perdón, el don de permitir, o sea, soltar. Ok. Hay una gran diferencia entre te perdono a te disculpo. Pues sí, yo creo que podría, disculpar es como, a lo mejor decir, "Ay, sabes que te golpeé y pues, ay, pues te disculpo, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor fue un accidente, ¿no? Pero el perdón yo creo que ya conlleva cuando ya ha sido muy herido he sido herida en mis sentimientos, con tus actos me dañaste. Entonces a ellos sí siento que esa es la diferencia, ¿no? La parte de que qué tanto entra a lo mejor en mi cuestión emocional,
lo que me hiciste sentir, inclusive hasta físicamente, ¿no? A veces cuando hay agresiones físicas por parte a lo mejor de otras personas, pues Claro. también me dañan mi físico, ¿no? Y disculpar, no, disculpar yo siento que es como te comento, ¿no? Pues sabes que me golpeé, pues te disculpo, pues Más a porque la ligera. entiendes, ¿no? O sea, es más a la ligera. Uh-huh. La vez pasada que tuvimos el honor de tenerte aquí, platicamos en los duelos, que para mí creo que va de la mano. Un duelo también parte de llegar a superarlo, es también, el perdón va dentro de, ¿no? De entre los pasos. Sí, Digo, porque muchas veces en la culpa, Ajá. En la ira a veces se entra relacionada a la culpa. Ok. ¿Por qué? Porque yo me enojo conmigo misma, porque, por ejemplo, si yo tengo a un familiar que, vamos a decir, ¿no? Que tomó la decisión de atentar contra su vida y lo logró, yo me voy a decir, oye, ¿por qué no vi las señales? ¿Por qué a lo mejor si él en el momento me buscó, no hablé con él? Si es un accidente, la gente dice, es que si yo lo hubiera detenido un poco más, o si lo hubiera escuchado, o a lo mejor si en la mañana lo vi y en la tarde ya me dijeron que falleció y yo nunca fui muy expresiva con él, nunca le dije te quiero, nunca le dije lo importante, entonces ahí en el enojo entra parte de la culpa, ¿no? Decir, híjole, o sea, ¿por qué no se lo dije, no? Entonces, sí tiene, en cierta forma se relaciona un poquito, pues, pero ahí sí viene esa parte de coraje, pues por eso sí te comento que tiene que ver algo. Eventualmente la gente creemos que cuando vamos a perdonar a alguien, una parte de nosotros se va como del ego lastimado, ¿no? En decir, híjole, si lo perdono, pierdo cierta dignidad, pierdo Uh-huh. cierto valor. Porque yo le he comentado a algunas personas, ¿y por qué no perdonas, por ejemplo, en una separación amorosa, ¿no? Una ruptura, a tu expareja? No, es que siento que si la perdono, entonces lo que me hizo no tuvo sentido, o se va a burlar de mí, o quedé como un tonto, porque luego me van a decir, aparte de lo que te hizo, ¿todavía la perdonas? Porque ya es que no falta el amigo o el familiar que le encanta opinar, porque no tiene otra cosa que hacer que meterse en situaciones emocionales que debemos tener mucho cuidado con lo que opinamos, y incluso te sugieren, si tú perdonas, vas a demostrar que eres débil o que no tienes amor propio. Pues mira, el perdonar primero es de valientes. Claro. Y el perdonar no significa que yo tenga que dejar de poner límites. Okay. O sea, yo te perdono porque es un regalo que yo me otorgo, pero yo ya pongo mi límite contigo. O sea, y quiere decir que no me obligo yo a que mi relación contigo ya sea uno como antes, no. Vamos a poner un ejemplo. Okay. Que, ¿sabes qué? Pues, no sé, yo sufrí una infidelidad a una persona que te diga. Yo la tengo, o sea, es correcto que esa persona perdone porque de esta forma se libera, ¿no? De tener tanto resentimiento y coraje. Pero eso no quiere decir que tenga la obligación de volver con su pareja. No quiere decir que tenga otra vez que ser tan amigos como siempre o algo. Si la persona dice, sabes que te perdono, pero guardo mi distancia, es válido. Entonces, el perdonar no es, se la piensan porque la gente piensa que dice, no, pues te perdono, pero pues ya tengo que seguir contigo como si nada, conviviendo, Claro. no. Se trata de simplemente, primero como te comento, es un acto de valentía, es un acto de amor hacia mi persona, no hacia él. Hacia mí por no estar cargando esta situación en mi vida de resentimiento, coraje, que a la larga me va a hacer daño. Y también hacia mí de ponerte un límite. ¿Sabes qué? No me pareció esto, guardo mi distancia de ti. Entonces, ahí lo que entra tú, lo que comentas, pues es el ego, ¿no? Sí. Decir, no, pues ¿cómo me voy a dejar? No se trata de eso, se trata de entender que a veces el ego es como una máscara, ¿no? El ego, atrás del ego hay miedo, ¿no? De que me vean débil, de que sientan, no, simplemente es tener como la humildad de decir, bueno, pasó esta situación, me hicieron esto, yo perdono, pero esto no quiere decir que va a determinar que yo continúe en una situación que no es válida para mí. Fíjate que yo subí hace un tiempo a TikTok un video sobre el perdón donde es cortito y creo que el video dice, el perdón es el pegamento más poderoso del universo. ¿Por qué? Porque vuelve a unir todas las piezas rotas de tu corazón. O sea, el perdón no es el regalo que le das al otro, que eventualmente sí le otorgas eso, pero te regalas eso para ti, porque te liberas de estar cargando con el resentimiento, con la amargura, con la tristeza, que lo platicamos la vez pasada. El estar cargando con eso, también conlleva a que después vengan las enfermedades de salud,
por lo que no has perdonado, porque el resentimiento es un perdón no dado que tiene mucho tiempo guardado en nuestro corazón. Para mí, por ejemplo, te comparto, el perdonar sería: yo renuncio al derecho que tengo de cobrarte lo que yo pienso que deberías de pagarme tú por el daño que me hiciste. O sea, yo renuncio a ese derecho, porque para mí yo creo que sería justo que me pagaras lo que a mí me dañaste, de alguna manera, ¿no? Ya sea económica, sentimental, no lo sé, pero esa parte de querer todavía cobrármelas, yo lo renuncio, por más que crea que es justo lo que debería hacer yo contra la persona que me hirió o me falló o me dañó, por llamarlo de esta manera, pero renuncio a ese derecho, porque hay gente que me dice, es que tengo todo el derecho de estar enojado y resentido. Más adelante hablaremos algunos tipos de perdones que son muy, muy complejos y que requieren de mucha fortaleza, mucho cuidado, mucha espiritualidad. Pero ahorita estamos empezando a agarrar vuelo como con los perdones de lo cotidiano, ¿no? Entonces me libero y te perdono, dice mi amigo el doctor César Lozano, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me amo. O sea, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo te perdono, pero eso no permite que yo continúe, ¿no? En esta situación. Tú me comentas, ¿no? Hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar porque yo tengo que demostrar que aquí yo soy la que, ¿cómo se llama? Pues no, yo soy de carácter, sí. Pero tú te preguntas a la larga y dices, bueno, ¿y qué ganas con eso? Buena pregunta. ¿Qué O ganas sea, con ¿qué estar ganas enojado? con estar enojado o qué ganas con guardar un resentimiento de tanto tiempo? Hay una cosa muy importante, nosotros podemos controlar nuestras emociones y actitudes, conductas, sí, pero no podemos controlar las actitudes o las emociones de los demás. Entonces ahí entra mucho la cuestión de decir, ¿quiero seguir cayendo en este juego? Porque al final de cuentas el estar en esa parte de resentimiento, coraje, no te va a llevar a nada. No te lleva a nada y sin embargo es estar, como yo me imagino, o más o menos les pongo un ejemplo, ¿no? Como una mariposa que quiere ser libre y quiere volar y trae una piedra arrastrando. No, pues ¿cómo? ¿Cómo quieres ser libre? ¿Cómo quieres inclusive disfrutar de la vida si traes ese resentimiento? Bueno, eso de las emociones de otro ahorita, quiero pensar que va por ahí, si no me corriges, ¿va? Yo no lo voy a perdonar hasta que no venga y me pida perdón. O sea, a otra persona a lo mejor ni le interesa. Es más, hay agravios o cosas que nos hacen, que la gente ni siquiera se da por enterada que sí te ofendió, te lastimó tanto, y uno está acá resentido esperando que vengan a pedirte disculpas, ¿no? O perdón. Y muchas veces ni siquiera sabes si la persona lo está haciendo de corazón. Y es donde te repito, tú ahorita comentabas, es cierto, nuestro ego. A mí que me pida perdón, ¿qué hubo? Ya me siento bien. Sí, pero pues es el ego, porque al final de cuentas, si no lo otorgaste desde el corazón, pues de nada te sirve que vengan a pedírtelo. No, y también tiene mucho que ver también, por ejemplo, yo comento, ¿no? Situaciones, ¿no? Tú lo que comentas, a eso voy. Es que tú me hiciste y la otra persona dice, pero pues yo no me acuerdo. Mira. O sea, pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas tienen actitudes hacia mí y esas actitudes hacia mí activan como el switch de algo que me pasó a mí en la infancia, a lo mejor. Y a lo mejor lo único que está pasando es que me está recordando a mí esa situación. Entonces, pues yo lo tomo como ofensa, pero realmente la otra persona ni cuenta. Sí, claro. Entonces, también es como tomar conciencia de que, a ver, ¿qué siento? ¿Por qué me molesta esta situación? O sea, por ejemplo, no sé si, bueno, es que como tú dices, hay de perdón a perdón, ¿verdad? Depende de la situación. Sí. Entonces, tiene que ver mucho todos esos detalles, lo que comentabas. Yo no puedo ver como las reacciones de los demás. Y a veces vamos a tener que otorgar perdón sin que la gente venga y no lo pida. Sí, claro, porque estar esperando que el otro lo haga, me queda clarísimo esta frase, grábensela, amigos. No puedes, de por sí controlar tus emociones es complicado porque la idea o lo ideal sería fluye, déjalas, ya lo platicamos la vez pasada, déjalas ser. Estoy enojado, ok, acepto que estoy enojado y vive tu proceso de enojo, pero no te quedes estancado ahí. Entonces, también controlar las emociones no es tan sano, ¿no? Pero si de por sí es complicado, ahora querer controlar la emoción del otro y decir, mira, anda como si nada, parece que no le dolió la ruptura, cómo me gritó, cómo me habló. Y justo tú decías ahorita, habrá ocasiones en que ni siquiera nos ofende tanto lo que la persona en su momento nos está diciendo, sino que nos evoca al pasado y decir, esta me está gritando exactamente como me gritaba mi tía, o me habló
híjole, como mi abuelo. Y con esa persona, si no has superado o sanado el pasado, se representa en la acción de esa persona, ¿no? Ya agarras el coraje, surge el resentimiento y te vas sobre la persona, ¿no? Ujú. En presente, vaya, que no tiene nada que ver. La persona te puede dañar sin que esté consciente de eso. Sí, exactamente. Y entonces ahí, imagínate, estar enganchada a un enojo de que, fíjate nomás, ahora no quiero perdonarla por lo que me hizo, y la otra persona pues ni se da por enterada, ¿no? Entonces, aquí tú cómo definirías para identificar qué cosas, hasta dónde son necesarias, hacer un inventario de requiero perdonarlo sin que me lo pida o requiero perdonarlo realmente por mí. Yo creo que todo el perdón que nosotros vamos a dar, primero es por uno mismo. O sea, Ajá. ya sea en medida o mayor grado, voy a perdonar por mí, por mi bienestar. Porque como tú comentas, a veces tenemos cargando muchas cosas desde la infancia o inclusive, por ejemplo, en las relaciones de pareja o los eventos que hemos tenido en nuestra vida que hemos sentido que nos han dañado. Es como primero decir, bueno, ¿sabes qué? Yo identificar, ¿no? Yo realmente identificar la ofensa primero, porque yo no puedo dar un perdón si no identifico en qué fui yo dañada. Identificar la ofensa. Identificar la ofensa, ¿no? Ubicar, ¿no? Y qué esto es lo que ocasiona en mí. Porque puedo ocasionar desde que diga, ay, pues sí, ya no le hablo, hasta que sea un coraje que te enferme, ¿no? O sea, que sea un coraje que estés bien enojado y qué es que me hizo. Inclusive hay casos en los cuales puede haber gente que está tomando porque tiene mucho resentimiento. Entonces, identificar esa emoción y decir, bueno, estoy enojada con tal persona porque me hizo esto. Y en base a eso, pues ya, trabajar con ese sentimiento. Entonces, en sí todo el perdón es identificar qué es cómo me dañó y qué fue lo que me hace sentir. Yo normalmente les digo a las personas con las que estoy en taller o en sesión de terapia, digo, mira, haz una lista de las 10 personas con las que estás más enojado o enojada, del mayor al menor, y por qué. No, porque si estoy enojada, bueno, ¿con quién? Y en ese historial hay muchísimas personas que ya no están, o sea, que ya fallecieron. Está la vida, estoy enojada con los carros, y esto, ay, ¿qué tiene que ver? Sí, porque me evoca un accidente que tuve. Entonces, es muy peculiar porque, te digo, tampoco podemos juzgar el por qué la persona maneja tantos resentimientos, ¿no? Hay personas que se ponen, así como lo hablamos la vez pasada, de una manera sentimental por los duelos. También hay personas que se irritan y se molestan con ciertos climas. Por ejemplo, cuando se pone a nublar y cae, no sé, alguna tormenta, se enojan porque les recuerda algo que pareciera injusto que la vida les hizo y están enojadas y resentidas y parece incluso hasta chiste lo que te estoy diciendo, pero resentidas con la naturaleza. No sé si va por ahí también el que también la gente tiene que aprender a perdonar esos eventos. Digo, no es una persona como tal, pero te lo digo porque hace poquito pasó. Soltó un tormentón allá para Zapopan y estaba yo con un familiar que no voy a spoilear, pero fúrico, le digo, es que no puede ser, cada que llueve pasa lo mismo y se moja la ropa y que la ve y no es posible. Pero haz de cuenta que su estado de ánimo le cambió así. Pero me llamó la atención que la frase que él utilizó, ya saben que es hombre, ya spoileé, ya voy subiendo, no vamos a decir el nombre, pero decía, cada que llueve algo me pasa, o sea, pero yo lo percibí con un enojo, como con un resentimiento, y justo me iba a salir y decirle, pues ya hombre, ya, pues perdona a Dios porque mandó el agua, ¿sabes? Pero tampoco puedo ponerme a juzgar si para él representa algún evento donde se haya sentido él dañado u ofendido. Bueno, en esas situaciones, por ejemplo, si a mí me molesta mucho la lluvia o que siento, bueno, hay que ver qué trasfondo hay. Posiblemente él le tocó tener una pérdida muy fuerte en una tormenta. O posiblemente cuando llueve lo relaciona tanto con eventos de su vida, pero hay un trasfondo atrás. Entonces, ver de dónde viene esa emoción. Realmente no es ni contra la lluvia, puede ser algo que yo haya vivido en el pasado y ahorita me lo recuerda y que me está diciendo, oye, aquí estoy, veme, o sea, estás molesto. Si por ejemplo dices, no, pues es que cada que lavo el carro llueve y estoy enojado, ¿ah? Pero si ya lo tomas así, pues bueno, ¿qué evento desencadenó esa parte, no? Sí. O sea, ¿qué parte de ti no te has enseñado a soltar, no? Oye, aquí estoy, o sea, enfréntate conmigo. O sea, con ese coraje, ese resentimiento que tienes es porque dañaron una parte tuya, reconócela. O
Una de las cosas, Carlita, que les comparto a ustedes y siempre soy, otra vez reitero, cuál es el propósito en nuestras redes sociales y de Aprende a Soltar, que las cosas que aparentemente se ven evidentes o como de, ay, no pasa nada, ¿por qué quiere que soltemos esto tan simple? Porque en esta simpleza, como el ejemplo que te acabo de poner ahorita, hay un trasfondo. Y lo que queremos es que la gente que a veces no se siente comprendida y que en silencio está pasando por este tipo de duelos, que le hace falta otorgar cierto tipo de perdón, a veces caemos en juzgar, criticar y señalar a la persona, como yo ahorita que te estoy haciendo un comentario de manera así pues chistosa, ¿no? Oye, pues ya, hombre, deja de enojarte. Y me dices, no, es que tal vez, y sí me hace sentido, tuvo un evento, a lo mejor una pérdida de alguien, o algo muy fuerte en su vida, donde en ese momento que eso le pasó, estaba lloviendo. Entonces, por eso esta persona cada que llueve se irrita, se siente, se pone mal. Entonces, más allá de criticar es, ok. Entonces, también hay un perdón que él tiene que trabajar. Y esto, les repito, amigos, es para lograr una empatía entre nosotros como seres humanos, que al final de cuentas, entre las cosas tan simples y cotidianas que se ven, pues hay un mundo de tristeza, de dolor que tenemos los seres humanos, que precisamente con invitados como tú y con estos espacios que nos permiten tener, pues la idea es esta, ¿no? Ayudar un poquito a minorar ese dolor y tener las herramientas y los tips, como acá la experta nos puede ayudar, y lo que uno también aporta con la poca o mucha experiencia que uno tiene, para que puedan sentir esa tranquilidad. Que esa es la idea, Carla. Cada que hacemos un contenido en las diferentes plataformas, es que al final, así haya durado 2 horas, 1 hora, unos segundos, te quede algo de paz en tu corazón y que digas, ok, hoy aprendí a soltar el resentimiento, el enojo o los duelos que hemos hablado contigo. Es como, por ejemplo, el cuento que te comento, ¿no? De la serpiente, ¿no? Que, bueno, que dicen, se muerde a sí misma, pues está echando veneno, pero a sí misma, no está tomando conciencia que la falta de perdón es como si tú mismo te estuvieras dañando a ti, el veneno es para ti. Claro. O sea, tú me hiciste algo, pero tú tómate el veneno. O sea, yo me lo tomo el veneno por lo que tú me hiciste. Entonces, es importante el perdón para nosotros liberarnos, como dices tú. Estoy viendo unas preguntas que me estaba llamando la atención antes de iniciar a grabar, que dije, todo eso también se tiene que hacer en el perdón, nada más, perdona ya no, ¿cuál? Comentabas, podemos trabajar a nosotros mismos, no a los demás, ok, pero no pensar en el dolor. A ver, amiga, ¿cómo no pensar en el dolor después de que te han hecho semejante cosa? Bueno, esto lo explico. Ok. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Bueno, una infidelidad. Vamos a tocar ese tema. Entonces, no, ¿cómo no voy a pensar en el dolor? Amiga, ya raspaste a varios aquí. En esto, claro, es muy doloroso. Pero solo una vez pasó el evento en tu vida. Ok. ¿Sí me explico? O sea, solo una vez te enteraste de que la persona te fue infiel. O sea, la noticia te la dieron una sola vez. O lo viste o lo viviste. Y lo demás es como una réplica de tu cerebro. Te lo está haciendo ver cada rato. Y donde te das cuenta que fue 3 veces infiel. Entonces, igual, o sea, yo ya sé que la persona es infiel y pues solo pasó a lo mejor 3 veces, ¿no? Dices, híjole, pero tú puedes tener la opción de decir, a ver, este dolor lo voy a trabajar, lo voy a llorar, voy a escribir en una carta esta situación, que estoy muy enojada, a lo mejor le voy a pegar una piñata con su cara para trabajar la ira, voy a llorar, voy a sentarme en el suelo, enfrento este dolor, lo incorporo y lo trasciendo. O puedo estar 20 años de mi vida recordando que esta persona me fue infiel 3 veces, pero ya pasaron 20 años y lo sigo recordando. ¿Cómo darnos cuenta que el perdón es genuino? Cuando ya no me duele. Cuando ya no te duele. Cuando lo puedes hablar y no sientes así como que se pudra. O sea, porque alguien comentaba, cuando tú cuentas tu historia, un evento que te sucedió, y no lloras o no te enojas, ya lo superaste. Sí. A lo mejor hay veces que la lágrima puede salir de nostalgia o incomodidad o no. Si realmente lo trabajaste, no tendría por qué haber ninguna de esas dos características. Puede haber a lo mejor, como te comenté, una herida. Ajá. Al principio ya ves que sangra y luego ya que empieza a cicatrizar, pues la ves, pero no te duele. Ok. Sí, entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues a lo mejor cuando ves a la persona y dices, pues sí sentí, pero ya no sentí lo de antes, o sea, ya me es indiferente. Entonces ya estamos trascendiendo, ya lo perdonamos. Porque hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pues eso no es perdón. Qué palabra tan importante, grábensela, chicos. Trascender. O sea, trascender. Yo me doy cuenta cuando estoy contando una historia, un evento que me sucedió,
y ya no me enojo con la misma facilidad de antes o ya no me duele, ya no lloro, es que estoy trascendiendo ese dolor. Porque hay una frase que dice que las lágrimas que le lloras al sol, no le llores tanto al sol, porque no te va a permitir ver las estrellas. No le llores tanto al sol. Porque no te va a permitir ver las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor si yo estoy viviendo esta situación, como te digo, depende llamémosle lo que a mí, la ofensa, por decirlo así, ¿no? O sea, y hay situaciones en que tienes que ir a terapia para trabajar ese perdón, para trabajar tú. Hay situaciones, ¿no? Que son, por decirlo así, menos, ¿no? A lo mejor, ¿no? De que tal persona me hizo esto, ¿no? Y también depende de la persona, pero es como no volver a estar viviendo el dolor de lo que me pasó. Es que ya no está él conmigo, y a lo mejor eso no te va a permitir ver otras situaciones en tu vida que son realmente hermosas en tu vida. Para poder otorgar un perdón, tú decías, hay que hacer una lista o anotar el evento que me tiene molesto. Yo creo que en ese anotar, tú me corriges, anotar cuál es el evento. Si hacemos conciencia también de qué tanto fue nuestra responsabilidad, pues ya le estamos restando a lo mejor el peso y la carga que le estamos dando al otro, ¿no? Por ejemplo, me terminé peleando con un socio, con un compañero, o en la escuela me agarré ahí a golpes. Ok, y estoy enojado porque, pues mira, con el golpe aquí tuve una herida y me quedó pues la cicatriz. Pero si te vas y recuerdas el evento y resulta que el que inició la bronca y el que andaba alterado, echándose unas chelas, eras tú y de ahí se derivó lo demás, entonces, pues sí, a lo mejor hay veces que se guarda el resentimiento de una manera pues injustificada. ¿Es correcto? Puede ser, mientras no, por ejemplo, tendríamos que tener responsabilidad emocional, ¿no? Sí, es decir, bueno, esta parte me corresponde a mí, yo entiendo, pero yo creo que esa parte llega cuando ya trabajaste el dolor, o sea, cuando ya perdonaste, entonces tú sabes qué, ok. O sea, pues esta parte tuvo que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pongo en el caso de una persona que a lo mejor, no sé, pues un accidente y el chofer desgraciadamente termina con la vida de un familiar. Ahí pues no se aplica esa parte porque pues no tiene la culpa, o sea, nadie tuvo que ver aquí, ¿sí me explico? Entonces, ahí, en cierta forma, pues es otorgar el perdón desde la perspectiva de entender que pues me voy a liberar y entender que pues ese evento estaba fuera de mi control. Fíjate, amiga, yo soy un fiel creyente de que las cosas no pasan por casualidad, sino por una causa. Les comparto, algunas personas ya conocen por parte de diferentes videos y cosas que lo he platicado, pero tú no. Y curiosamente, ahorita que estabas tocando ese tema, mi papá, en paz descanse, falleció en un accidente automovilístico. Y fue un descuido de la otra persona en la carretera que no amarró bien el emplaye de la carga que traía y en la curva se reventó. Entonces la carga cayó y mi papá venía por el carril de enfrente y le impactó. Entonces yo mucho tiempo cargué con el resentimiento y el odio hacia el chofer, que ni idea, ni nombre, ni nunca supimos. En realidad, cuando llegamos, pues ya había pasado el accidente, fue en un pueblo, pero yo lo guardé mucho tiempo. Claro, en terapia lo pude sanar, pero era, pues perdón a alguien que ni siquiera conozco, pero lo estoy haciendo responsable de la muerte de un ser amado, como en el caso pues de mi padre, y culpé a muchos, a la naturaleza, la carretera, me culpé a mí por, ya sabes, ¿no? Si le hubiera dicho que lo amaba, si hubiera estado más tiempo con él, etcétera. Entonces, hay muchas personas que tienen esta situación de que de repente les avisan tu familiar, ya no está, lo atropellaron, alguien le disparó, alguien lo aventó en la moto y es necesario también trascender perdonando a estas personas, ¿no? Pues si tú te acuerdas que en el duelo hablamos de que existía la ira. Ya. Y hay una fase donde, por ejemplo, con esa situación, pues la gente se enoja. Culpan a Dios, culpan a las personas. Por ejemplo, ¿Cómo era la frase? Perdón que te interrumpa. Detrás de una tristeza o depresión hay un aire escondido. Detrás de la tristeza hay ira. O sea, no sé si has escuchado el cuento de la ira y la tristeza, que se fueron a bañar a un río. ¿No? A ver, cuéntalo. Bueno,
La ira y la tristeza se fueron a más o menos me acuerdo que es así. La ira y la tristeza se fueron a bañar a un río. La ira, como siempre apresurada, va, se quita sus vestiduras y se mete al río. Y la tristeza, con paso tranquilo, como pensativa, se quita sus vestiduras y se mete al río. Y pues están las dos en el río bañándose y en eso viene una tormenta. Entonces, pues las dos salen. La tristeza, como siempre, la ira sale así a las carreras, enojada. Pero como iba a las carreras, pues se pone el traje de la tristeza. Y la tristeza cuando sale se pone el de la ira. Entonces, desde ahí se dice que la ira, atrás de la ira hay tristeza y en la tristeza hay ira. ¿Ya escucharon? Para que estén ahí al pendiente de... Entonces tú me comentas la situación de tu papá, ¿no? Estabas enojado, sí, pero pues estabas triste, acababas de perder a tu papá. Entonces, aunque tú no comprendes, porque yo les he dicho, hay preguntas que nos van a contestar el destino, las personas, pero hay enigmas que nunca nos van a contestar. Tendremos que confiar a lo mejor en el destino, en el universo, o otras veces con el tiempo nos van a ser contestadas esas preguntas. Por eso se recomienda que cheques, ya ves que están los diferentes tipos de heridas, ¿no? Uh-huh. Si traes la herida del abandono, la herida del rechazo, porque se tienen que trabajar y perdonar, que todas fueron gestadas en tu infancia. En la infancia es donde vienen nuestros mayores traumas, pero también vienen nuestros mayores dones, porque te haces fuerte ante la adversidad de una manera inconsciente. Y yo siempre he pensado que tú tienes dos opciones en tu vida: vivir una situación por aprendizaje o por sufrimiento. O sea, tú vas a decidir qué actitud vas a tomar en una situación determinada. Hay un autor que se llama Viktor Frankl, no sé si has escuchado de él. Él es creo que el padre de la logoterapia, y él dice que a veces no podemos cambiar el pasado o no podemos cambiar una situación, pero lo que sí podemos hacer, y nadie nos puede quitar, es el derecho de decidir qué vamos a hacer con lo que estamos viviendo. Sí, de hecho la frase que a mí me gusta es: se cosecha del pasado, uh-huh, pero tú todavía puedes sembrar para tu futuro. Entonces, como te comento, ¿no? O sea, volviendo a lo del perdón, ¿no? Bueno, ya tengo esta situación, ya estoy viviendo esta situación, pues ahora yo decido, ¿no? ¿Quiero seguir cargando con esto o me doy ese regalo para mí de perdonar y soltar? Va de la mano. Va de la mano, porque muchas veces, tú, volviendo a lo de los libros de las 5, creo que es un libro que se llama Las 5 heridas de la infancia, ¿no? Sí. Él te menciona de la herida de la injusticia, la humillación, creo que son otras 3 más, no me acuerdo ahorita. El rechazo, el abandono. Ajá. Lógicamente, esas heridas se hacen en la infancia. Sí. Y nosotros a veces las reflejamos en el futuro. O sea, en nuestra vida diaria. ¿A qué voy a esto? Se dice que nosotros jalamos, volviendo a la pareja, la pareja la jalamos en base a las heridas de la infancia que tenemos, porque ella nos va a recordar que nosotros tenemos que sanar esa parte también. Ah, ok. ¿Sí? Entonces... Si hay heridas similares en tu pareja. Hay heridas, por ejemplo, si yo sufrí, por ejemplo, vamos viendo, ¿no? El perdón a un padre ausente, ¿no? Mi papá nunca vio por mí, mi papá nunca me dijo palabras de amor, o mi papá se fue de la casa, o me tocó ver a mi papá con mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, imagínate las heridas que trae esa persona cargando en su vida. Y aún así él puede decir, ¿sabes qué? Yo suelto esto. O sea, mi papá que se haga responsable de la parte que le corresponde, pero yo me hago responsable de la parte que a mí me corresponde. Y a lo mejor la parte que a mí me corresponde, primero, es darme a lo mejor, reconocer que me dolió mucho y me duele mucho lo que mi papá me hizo y me sigue doliendo, y reconocer que pues me hubiera gustado que hubiera estado en estos eventos en mi vida, que no me hubiera golpeado tanto. Desde ahí tengo que empezar, porque esto me duele, de llorar, de que ese niño chiquito salga y llore esa ausencia de papá, de que mi papá se fue y nunca estuvo conmigo. Entonces, en base a eso ya yo lloro, trasciendo esa emoción, y ya trato de entender y darme lo que mi papá no me pudo dar, y decido perdonarlo y entender a lo mejor el trasfondo de la vida que ha tenido él. Por eso comentaba, se dice que no hay problemas de pareja. Sí hay, pero en el fondo, por una separación, más allá de eso, son problemas de la infancia que no supieron resolver ambos, ¿no? Y si tú te has peleado
Esta frase, grábensela y yo la comento en cada taller que doy y cuando estoy con una persona en sesión individual. Quien está peleado con su origen, está peleado con el destino. O sea, si tú desde raíz estás peleado con tu papá, con tu mamá, evidentemente con las personas en un futuro, por ejemplo, si estás peleada enojado con mi madre, resentido, peleado, voy a tener dificultad con todas las mujeres que se atraviesen a lo largo de mi vida. No, o sea, me van a hacer recordar que algo no he trabajado con mamá de una u otra manera. Y si yo no perdoné en mi infancia, de adulto, tendré que hacerlo. Y es lo que tú comentabas, que también les digo yo, no es que ahorita Carla vaya a perdonar a su papá ahorita, a esta edad, sino hay que viajar a la infancia y que Carla, la de 8 años, la de 5, la que en ese evento fue el golpe, el abandono, el abuso, sea la que va a perdonar. O sea, el adulto, me decías, tiene que acompañar al niño, o sea, es traerte al niño al presente, que por eso la gente no quiere terapia, porque le duele viajar al pasado por lo que te vas a encontrar. Te duele enfrentarte a la emoción, te duele el hecho de enfrentarte a un dolor, de que a lo mejor, como te comento, mi papá se fue de la casa y nunca vio por nosotros. Y me duele porque a final de cuentas el que va a llorar soy yo, pero también el que está llorando más es ese niño. O sea, ese niño que lo abandonó su papá. ¿Cómo hacer para perdonar una herida del abandono? Llámese padre o madre. Primero, como te comento, reconocer la herida, reconocer esas emociones y a lo mejor reconocer, me hiciste falta por esto, por esto, por esto. Llorar tocar como la emoción, llorar eso que a lo mejor no nos animamos a llorar. Claro. A lo mejor si pueden ir a terapia o algún seminario o algo que les ayude, o sea, claro, adelante es mucho mejor, pero si yo a lo mejor todavía no tengo esa parte porque a lo mejor me da pena expresarlo con algún profesional, ir a un seminario, bueno, primero reconocer ese sentimiento, de lo que a mí me duele, o sea, enfrentarme a ese dolor, llorarlo, así me quede sin lágrimas, o sea, llorarlo, escribirlo, a veces convertirlo en arte, hasta la ira, enojar, y luego de eso, pues ya decís, ¿sabes qué? Pues voy a perdonar, tomar conciencia de que debo de soltar por mí. Y a lo mejor ese niño chiquito que está llorando esa ausencia, yo como adulto, a lo mejor imaginarme que ese niño chiquito está ahí y abrazarlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, no te voy a abandonar, ya no vas a estar solo. A lo mejor papá se fue, las razones tiene, pero aquí estoy. Voy a hacer un compendio con todas las frases de Carlita porque tiene unas frases muy hermosas. Me quedo con esta, mira, grábensela. Puedes convertir el perdonar en un arte. Perdonarte. Uy, yo creo que esa, en unos minutos más la tocamos porque creo que es uno de los talones de Aquiles de muchísimas personas, ¿no? Pero ahorita volviendo al tema del abandono, creo que es algo que hoy en día, como hijos, no entendemos por qué papá o mamá tomaron esta decisión. Yo en los talleres, por cierto, en el mes de noviembre, próximo mes, va a haber un taller de Aprende a Soltar, que estaría yo encantado que nos acompañaras para que nos ayudes con las dinámicas, amiga. Sí, claro que sí. Luego les pasaremos la fecha, el lugar y el horario y los costos. Si dices que nos viste aquí en el podcast, pues vas a llevar un descuento en especial para que también invites a tu gente. Sí, claro que sí. Va a ser un taller en conjunto. Bueno, te estoy invitando ya aquí, mira, aquí te estoy comprometiendo para que enfrente de todos te comprometas a que en el mes de noviembre vamos a hacer un taller donde hay dinámicas precisamente para esto, para soltar, liberar y perdonar. Y hacemos como un viaje, ¿no? Y en este viaje, que tú también lo haces con tus pacientes, vamos a viajar con ese niño chiquito y qué pasó a los 7, a los 8, etcétera. Vamos a entrar en una parte de hablar de unos perdones que a veces la gente no toca el tema por lo vulnerable y por lo doloroso que son. Pero bueno, creo que nuestro público está apto para esto y la gente que nos sigue sabe de qué hablamos. ¿Cómo perdonar a alguien que abusó física y obviamente pues sexualmente en tu infancia? Creo que
lo principal aquí, como ya lo hemos platicado, en esas situaciones es buscar ayuda terapéutica con un profesional. Y a lo mejor ahorita lo principal es primero reconocer que yo fui, pues tuve un abuso en mi infancia. Y cuando pasa eso es una tormenta de emociones que te vienen a ti. Porque desgraciadamente cuando una persona se atreve a hablar de esas situaciones, a veces es juzgada. Y no tiene por qué sentirse mal y no tiene por qué ser juzgada. Una criatura pequeña sin importar la edad, así sea una persona grande que ha vivido por eso, no tuvo la culpa. Claro. Entonces, lo principal es, como dicen, tratar de, aparte de terapia, de tomar conciencia que hubo ese abuso, y ir a terapia y trabajar las emociones que me generó. Porque en un abuso en la infancia también se podría decir como un duelo. Porque lo que te quitan en la infancia o lo que te pasa no es tanto la pureza, eso es algo del sistema, la inocencia. ¿Por qué? Porque tú tienes una edad cronológica y tú vas viviendo tus etapas de acuerdo a esa edad. Entonces, al momento de un abuso, pues es una usurpación a tu cuerpo, es una usurpación a tu persona, alma, amiga. a tu alma. A tu alma, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues te quitan una parte, ¿no? Por decirlo así, de ti. Entonces, ¿qué entras? Pues como será como un duelo, ¿no? Una tristeza, una angustia, esa parte de ansiedad que te da, ¿no? Entonces, lo primero es esa parte, ¿no? Reconocer que tuve un abuso. Lo segundo es reconocer que necesito ayuda, necesito hablarlo con un especialista. O vamos empezando, ¿no? Si es alguien que no quiere hablarlo, sabes que voy a hablarlo con una persona de confianza y exponer lo que yo siento, cómo me sentí. Ahorita, me conmueve porque yo lo pasé bueno, yo lo viví pues personalmente, ¿no? Es un tema, gracias a Dios, por gente maravillosa que me puso, por también voluntad mía, obviamente, por carácter, por amor propio, pero sobre todo porque en esta ecuación y en todo este proceso, Dios fue el que me ayudó a tener la fortaleza para perdonar lo que yo también pasé en la infancia, pero ahorita, de la manera en que lo explicas, me da sentimiento porque hay muchísimas personas que realmente les están robando, o sea, se te acaba la inocencia. Desde ese momento tu vida tiene un cambio distinto y no es solamente la virginidad, vaya como tal, en lo físico, pero te desquebrajan el alma. Y ahorita hay muchas personas que han pasado años en silencio, callándose, aguantándoselo. La persona tal vez ya, quien tuvo a mal hacer esto, ya ni siquiera está viva, pero son personas que no son escuchadas por la vergüenza, ¿no? Entonces una culpa que ahí no tendría por qué aplicar culpa, porque si eras un inocente, bien lo acabas de decir, pues ¿cuál es tu culpa? No, más bien la responsabilidad de los que te encargaron, papá, mamá, tutores, etcétera. Pero yo les pudiera dar el siguiente mensaje como testimonio: no te avergüences. A mí me dijeron, para poderlo empezar a trabajar, no has sido la primera ni la última persona a la que le pasa esto, pero sí debes de tener empatía, porque hay personas que a lo mejor nunca se van a animar a decirlo en terapia o en un grupo, es tanta la vergüenza. Pero si hoy que nos estás escuchando decides dar este paso de aceptarlo, ahorita que nos pases unos tips, no te sientas con la culpa, no te sientas con la vergüenza de esto que te pasó. Créeme que lo decías de duelo, nadie te puede decir, te entiendo si no lo pasaste. No, sí te entiendo, hablo por mí, no voy a exponer a mi invitada, pero yo te hablo por mí, que yo sí lo viví en carne propia y también supe de gente muy cercana a mí que lo vivió, y fue liberador el perdonar. Yo creo que en esta situación de lo que me comentas, ellos no se deben de olvidar que son seres únicos y especiales. La situación que desgraciadamente les pasó, que no vamos a entender por qué pasan esas cosas, sería meternos en otros temas. Claro. Pero hay algo que no puede ser tocado y algo que los hace súper valiosos. Eso es algo que quiero que lo tomen en cuenta, su espíritu.
su chispa divina. Esa está conectada con el Creador. Y esa es valiosa. ¿Sí me entiendes el trasfondo de esto? Que no deben de sentirse ellos que ya me pasó esto, no. O sea, si vivieron esta situación y van a tener que, se tiene que trabajar, van a trabajar sus emociones, pero hay una chispa que nos conecta con el Creador que nos hace únicos. Por eso somos valiosos. Y si esta situación me pasó, pues también yo puedo decidir si esto me va a acabar o decido trabajar esta situación que me pasó y tomar nuevas fuerzas para reconocerme como esa chispa especial que yo soy. Yo te voy a confesar algo y digo, si de algo sirve mi testimonio o mi vivencia, espero que así sea. Yo no me acordé de ese evento, yo lo encapsulé. Pues es un mecanismo de defensa. Yo fui a un, lo voy a decir así abiertamente, yo fui a un encuentro de cuarto y quinto paso que me invitaron, en paz descanse la persona que invitó, a un ser extraordinario, que donde quiera que esté le mando bendición, luz y la mejor de las vibras. Iba a decir su nombre, Eduardo González, tipazo. Desafortunadamente él, al igual que muchísimas personas en el COVID, perdió la batalla, pero él me llevó y se lo agradecí mucho tiempo. Digo, las formas para mucha gente no les parece de ese tipo de experiencias o de encuentros, porque hay de todo. Al final de cuentas, yo me quedo con lo bueno de las personas y de las circunstancias, ¿no? Pero ahí fue donde, al estar en una actividad, porque no voy a spoilear porque no ha ido, pero en una actividad ahí recordé y dije, ¿cómo puede ser? Y yo eso lo recordé, amiga, cuando hoy tengo 43 años, bien vividos, parezco de 30, yo lo sé. Si no me echo porras, ¿yo quién? Pero yo tenía 8 y 3, hace 11 años. Tenía 30 y iba a cumplir 32 cuando me di cuenta sí, imagínate, fue un cambio de repente o sea, sí me entró una ira como no tienes idea, me sentí avergonzado, pero gracias a ese evento pude entender por qué venía arrastrando con tantas carencias, el sentirme que no era suficiente, que no era valioso como hombre. O sea, sí te impacta, como dices, la inocencia, porque ya lo llegas a ver de una manera, yo no podía identificar, yo decía, ¿por qué a mí, hasta la fecha, hoy ya no porque traiga el trauma, sino porque, pues, aparte nunca me gustó, no lo haría, pero yo, por ejemplo, iba a un balneario o íbamos de repente al gimnasio, con algún familiar, y hay un área de sauna o de vapor. A mí, te lo juro, que me empezaba el hecho de ver a otro hombre masculino sin ropa. O sea, algo me ponía de verdad mal, ¿sabes? O si yo veía cierto lugar con cierto color, algo me irritaba, ¿sabes? Sobre todo, pues así como una regadera y eso. Y cuando caigo a cuenta del evento, dije, ok, hoy entiendo yo la edad que tenía, ver a alguien así, las condiciones, el lugar, pues todo fue como no sé cómo se llama, como un flashback, regresar, pero renacieron el coraje y la impotencia de ese niño, pero ya en el adulto de Sergio, ¿sabes? O sea, ya Sergio lo que quería era buscar venganza, quería gritarlo a todo el mundo, o sea, ¿sabes? Bendito Dios que tuve acompañamiento y terapia. No fue sencillo, pero cuando entendí que no solo había sido yo y que no era la primera persona a la que le pasaba y que primero tenía que identificar mi dolor, aceptarlo como tú dices, no avergonzarme, pude hacerlo. Fue lo más hermoso de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida. Perdonar eso, perdonar el abuso fue como me quité un peso de encima, ¿sabes? Y recuperé en una gran parte, amiga, porque hubo otras cosas que también hicieron que se fuera como esa parte del amor propio, ¿no? Pero específicamente ese tema me hizo recuperar mi seguridad y mi hombría. No hablo de masculinidad, de sentirme don guapo y eso, no tiene nada que ver, la hombría es otra cosa, pero sentirme un ser hombre, un varón, un hijo de Dios, que ahorita que dices, esa chispa, o sea, me volví a sentir alguien especial, o sea, alguien amado. Y, o sea, ¿y dónde estaba la gente en ese momento? ¿Dónde estaba mi papá? ¿Dónde estaba mi mamá? O sea, ¿por qué? Pero Dios siempre estuvo ahí. Por eso te comento que es importante, como tú dices, el acompañamiento
terapéutico para un evento así. Mucha gente piensa que es que yo no voy a poder perdonar al que me hizo eso. No tienes obligación a veces de perdonarlo, ni tampoco el perdón significa que voy a justificar sus actos, no. Hubo un evento en el cual sufriste esta situación y pues lógicamente, ¿no? Él tiene que hacerse consecuencia de esa situación también. Sí. Pero como volvemos a lo mismo, lo acabas de decir, el yo perdonar, no lo estoy, o sea, el yo perdonarlo al mismo tiempo me estoy liberando yo. Entonces a mí me va a permitir trascender esto que estoy sintiendo y de una forma en que yo pueda salir más fuerte o pueda salir más resiliente. ¿Sí? Tomar esas partes rotas que tengo después de una situación así, porque te destrozan la vida, y agarrar esas partes y volverme a reconstruir de una forma mejor. Un adulto que grita mucho, que es ofensivo, fue un niño que no fue escuchado y que no se sintió visto. Un adulto que se aísla cuando tiene problemas fuertes emocionales, fue un niño que tuvo que lidiar con sus problemas solo. Y un adulto que tiene la capacidad de ver las emociones en el de enfrente, que da consejo, que apoya a los demás, que es súper empático, fue un niño que vivió en un ambiente de caos, que tuvo que estar sometido a la hipervigilancia, a cuidarse a sí y a cuidarse de otros. Por lo tanto, tu infancia determina tu vida adulta. Pero lo importante que deben de saber, amigos, es que de donde vienen tus mayores traumas, también vienen tus mayores dones. Acuérdate lo que decía Carl Jung de la sombra, ocupó ver esa parte, ¿no? Para poder ver la luz, ¿no? O como esa metáfora que habla del diamante, ¿no? Los diamantes sí sabes cómo se hacen. Bajo presión. Bajo presión. Claro. Entonces, a final de cuentas, esas situaciones, tú decides, ¿no? Me voy a dar el regalo de perdonar, porque a final de cuentas yo quiero ser libre. El oro tiene que ser expuesto a temperaturas altísimas. Y a final de cuentas es darme ese regalo a mí, ¿no? O sea, sin importar la situación, el perdón es el perdón. Yo depende, como te digo, la situación que hayas vivido, pero tú tienes la opción de decir, este perdón lo voy a otorgar, pero porque yo me tengo que liberar. Yo pongo un ejemplo así, ¿no? Tú me hiciste esto y tengo una cadena a tu cuello y de mi cadena se junta al grillete del de enfrente. Entonces, el yo perdonar significa que yo, sin importar, como te digo, no puedo estar bajo el control de la otra persona, pero yo decido, tengo la capacidad o tengo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo ya no, corto el grillete y me libero. Bueno, pues ya llevamos bastantes minutos que se van rapidísimos, amiga, en estos temas que de verdad, qué bendición tenerte a ti y qué increíble que existan estos espacios para poder compartir con personas que nos ven del otro lado y que tal vez están diciendo, creo que es momento de tomar terapia, creo que es momento de ir a un taller. Yo les recomendaría, si acérquense a alguien, primero que ya pasó por esto, que ya la brincó, como decimos, pero sí les pediría o les sugeriría yo un ingrediente extra, que la persona con la que vayan tenga cierta dosis de espiritualidad, ¿sabes? O sea, yo respeto muchísimo a la gente profesional, que tiene años en esto, pero cuando viene de la mano, porque ahí entra la fe, lo que no conoces, porque yo te repito, ese perdón que yo otorgué tuve que hacer las paces con Dios y decir, Señor, yo ya no quiero cargar con esto, pues dale. Entonces, a pesar de los grandes terapeutas que he tenido, maestros, coach, etcétera, pero es con Él que me otorga. Aparte, sin caer en lo religioso, pero cuando yo también hice cuentas de mis responsabilidades en varias etapas y eventos de mi vida, yo también en su momento le dije, Dios, yo quiero que me perdones las fallas que he hecho. Yo quisiera que las personas que yo lastimé me perdonaran. Y hay una frase cortita dentro de la oración universal del Padre Nuestro, está bien, y te pido que perdones como yo perdono. Entonces tú te pones el estándar, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir en la vida? ¿Perdonado? Como perdones a los demás. Cuando yo dije, esa va a ser la vara alta con la que voy a medir, no, pues perdono, que no ha sido fácil, porque te digo, sentía yo que se iba parte de mi ego al estar perdonando ciertas acciones, pero
es tan liberador. De verdad, amigos, se lo recomiendo. Perdonar es soltar, y soltar es liberarse, y liberar es vivir en paz. Y hay un perdón muy difícil, el perdón a uno mismo. Ay, O sea, y es cuando tú te vas a enfrentar a esa híjole. parte en que tú dices, bueno, yo hice esto, yo a lo mejor tengo parte de responsabilidad y a lo mejor a veces ni tuviste que ver, pero sientes que te tienes que perdonar, ¿no? Entonces es perdonarte a ti mismo y entender que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en su momento. Y no debes de permitir que el arma más poderosa del ego, la culpa. ¿Qué te parece si ahondamos en el perdón hacia uno mismo como cierre de este podcast y hacemos y vemos uno más? Pero antes de esto, ¿dónde te pueden localizar? ¿En qué número, amiga? Para que la gente Sí, te claro que contacte. sí, es el 33 128 76 568. Una vez más, por favor. 33 128 76 568. ¿Y en redes sociales? Estoy como Carla Pérez Rubio. Si quieren mandar un messenger y me comentan adelante, o sea, yo... En Facebook estás como Carla Pérez Rubio. Sí. Bueno, ya lo saben, por favor, contáctenla para que puedan estar ahora sí con una herramienta y con una persona que de verdad, no porque estés aquí, pero y fuera de cámaras, deben de conocerla ya en persona. Tiene un ángel, tienes una chispa espiritual que es muy bonita, y eso se agradece porque no son temas fáciles de tocar. Hoy la gente lo toma muy a la ligera, pero, híjole, perdonar no es tan sencillo. Y uno de los perdones que quiero que toquemos en los minutos que nos quedan es, para a mí en los talleres se me hace, de todas las dinámicas que hago, la última es la más complicada. A veces la gente dice, no, ya me quiero ir, o están rechinando los dientes porque les digo la frase, ahora viene el perdonar a papá. Uf, no sabes lo difícil, amiga, que es. De cada 10 personas, por darte un número, en un taller, 8 les cuesta, no quieren, están enojadas, más que con otra persona, que la mamá, la expareja, el hermano, incluso de la persona que abusó. Pero el tema de papá es tan complicado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que es difícil porque tu papá representa pues parte de tu seguridad en la infancia, ¿no? Tu mamá te da, por decirlo así, el amor, la pareja, y el papá es el mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, como hijo buscas pues ser protegido, ser cuidado, esa parte que te aporta la cuestión paterna. Entonces, te duele tanto porque tú esperas o tienes una expectativa a lo mejor de esta situación y no la tienes. O sea, no lo estuvo en tu vida, ¿no? Okay. O a lo mejor ese ser que te debe de haber protegido nunca te protegió. Ese ser que debía haberte cuidado te golpeó, ¿no? O sea, X, Y o Z situaciones que hayas vivido. ¿Por qué es tan difícil? Porque toca lo más profundo de nuestro ser, esa parte de que mi papá no estuvo conmigo. Y tú sabes que a nosotros, como habíamos dicho, para poder perdonar, nosotros ocupamos reconocer que hubo esa situación. Y el reconocer significa que me va a doler. Y me tengo que enfrentar al dolor a lo mejor de aceptar que mi papá no fue lo que yo hubiera querido. A lo mejor mi papá, yo hubiera querido un papá con estas cualidades, y me tocó un papá que era frío, mi papá se fue, nunca me hizo caso, o mi papá me abandonó. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso ocasiona unas emociones en mí de mucha tristeza, de mucha angustia, todo lo que conlleva, ¿no? La situación de que me haya hecho mi papá. Y yo tengo que enfrentarme y reconocer que siento ira, que estoy enojado. Tengo que reconocer que estoy muy molesto y tengo que llorar a lo mejor. Permitirle a ese niño chiquito llorar lo que en su momento a lo mejor lo hizo, pero ahora lo siento con más conciencia. Por eso es tan difícil, porque papá es alguien muy importante en nuestras vidas, así como mamá. Pero también hay que tomar en cuenta, porque mucha gente me dice, no, es que yo no quiero sentir estas emociones porque se nos ha educado a veces de que no, se honra a papá y mamá y haga lo que haga tu papá, es válido. Sí. No, la realidad es que muchas veces cuando se dice honrarás a tu padre y madre,
se refiere más que nada a honrarlo en tu vida. ¿Qué quiere decir honrarlo? Bueno, pues a lo mejor si mis papás no cumplieron un sueño, yo lo voy a hacer, ¿sí me explico? A lo mejor honrarlo es seguir las enseñanzas que me traen algo bueno en mi vida. Honrar a mi papá y mi mamá, a lo mejor ayudarlo en lo que se pueda. No hay gente que ayude a sus papás, pero principalmente eso, ¿no? Honrar el camino que tú me enseñaste, o también voy a honrar a mis papás con el camino que yo sé que no debo de seguir. ¿Y cuál sería eso? Me estás enseñando a lo que no es ser un papá. Entonces cuesta trabajo porque es tocar ese dolor. Pero el dolor tiene que ser, en la herida tiene que ser limpiada, aunque nos duela, claro, para poder nosotros dar pie a la sanación y el perdonar. Sí, eso ayuda un poco también a entender que tus papás eran hombres y mujeres, con sueños, con ilusiones, con alegría. Sí. Y hay una frase que dice, somos hijos de padres dañados, de padres dañados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos traen su historia. Y esa historia es algo que tenemos que tomar en cuenta también, de ver por qué reaccionaron así. Que hay veces que no se justifica, no. O sea, hay razones en las cuales, por ejemplo, dicen, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me violó? No se justifica lo que hizo, porque me dañó, pero también trae una historia. Claro. Entonces, es difícil esa parte porque tocas fibras muy internas, pero creo que es como lo que tú comentabas, ¿no? Invitar al público, a las personas que me escuchan, a brindarles esa oportunidad de, si tienen algo contra su papá, sanar esa parte por ellos y tratar de caminar en esta vida más libres. Así rápido, hay un cuento que dice que iba un señor con un costal de papas caminando rumbo a un cerro y se encuentra con un compadre y el compadre le dice, compadre, ¿cómo estás? Bien, voy acá a mi cabaña, ¿pero qué lleva ahí? Papas. Ah, mire, entonces le dice, oye, ¿y esas papas, son buenas? Y le dice, pues no sé, aquí puse, yo nomás recogí, pero no me fijé si eran papas buenas o papas malas. Entonces se queda y le dice, bueno, compadre, pues no tiene caso que cargue las papas malas, las papas podridas, tírelas. No, estas son mis papas y yo me quedo con mis papas y no las voy a tirar. Y empieza a caminar. Y conforme va subiendo, pues pesa más. Claro. Entonces él dice, no, dijo, no puedo con esto ya. Es que no es vida para mí. Entonces agarra su costal, lo abre y se empieza a deshacer de las papas malas. Y le quedan 4 papitas buenas que son las... Y él agarra el costal y se lo pone y empieza a caminar muy ligero. Entonces empieza a apreciar el panorama y dice, ay, mira ese árbol, qué bonito. ¿Por qué? Porque el costal de papas con todas las papas revueltas, buenas y malas, eran más papas malas las que traía, a lo mejor que buenas. Entonces, ¿qué hace? Pues él va cargando así y no le permite ver la realidad de las cosas buenas de la vida. Ay, qué hermoso. Entonces yo les pregunto a todos, inclusive para mí, ¿quieres ir cargando con un costal lleno de papas de todas? ¿O tumbar esas papas para que tu caminar en la vida sea ligero? Pero por ti, porque tú te lo mereces, tú eres un ser único y especial y valioso. Como yo te comentaba al principio del podcast, del perdón con la persona con la que mi papá había tenido el accidente, de una manera, así como durante muchos años tapé lo del abuso, lo bloqueé y ya después lo descubrí, lo desempolvé, lo trabajé y es uno de los regalos más hermosos que he hecho en mi vida en perdonar. Dije, porque han sido varios. Otro es, fallece mi papá y cargo con la culpa, ¿no? Porque yo había discutido con él 2 días antes. Lo último que yo le dije en vida a mi papá fue, no quiero estar contigo ahorita sí por una situación. Ya eso lo platico más bien en los talleres de manera más personal, pero me sentí así, dije, o sea, no estuvo en mi infancia cuando yo lo requería y ahora que me la estoy llevando bien, Dios me lo quita. Entonces, el enojo de por qué no estuvo en la infancia y luego ahora que estamos conviviendo, por qué Dios se lo lleva, y el enojo de conmigo, por qué me enojé, porque yo le dije esta frase por teléfono. Lo último que yo hablé con él en vida por teléfono, me enojé con él un sábado. Al día siguiente, domingo, él me habló y me pidió que fuéramos a una reunión, a un lugar a pasear. Yo vivía aparte. Y le contesté, no, todas tus cosas hay más tiempo que vida. Al día siguiente, el día lunes, ya estaba yo ahí en la morgue, pues descubriendo detrás de la sábana su cuerpo, ¿no? Y mucho tiempo cargué con la culpa y
descuidé la familia que en ese entonces Dios me había dado y que yo había escogido, ¿no? Mis hijos, mis esposas, mis hermanos, mi madre, porque me encapsulé en el dolor y lo juzgué mucho tiempo y no lo perdoné. Cuando pasa el tiempo y veo que sigo teniendo patrones de conducta que se repiten y veo que empiezo ya ahora a ver lo que yo como papá había afectado o ofendido a mis hijos, dije, es que no estoy bien con mi pasado, con mi origen. Y tuve que reconocer qué heridas tenía yo con papá. Y ahí es donde entendí la frase de nadie sabe ser padre hasta que ser hijo. Entonces yo le llegué a decir a mis hijos, no saben por lo que yo atravesé. O sea, el abuso, el maltrato, otras cosas, ¿no? No es un programa para hablar de eso, pero te hablo por la parte del perdón. Y yo quería ser perdonado por ellos, por mis acciones que yo había tenido. Y no fue o palpable en mi corazón hasta que no tuve yo que hacer las paces con mi papá, ¿sabes? Entonces, ahí sentí, como te decía al principio, cuando estás peleado con tu origen, estás peleado con el destino. Entonces tuve que ir a mi origen y decir, papá, irme a la infancia y anotar y escribir y te perdono por... Entonces dije, si yo pasé por esto, dije, ¿conozco la historia de mi papá en realidad? Y cuando empiezo a preguntar y conozco cómo fue su infancia y lo que él batalló, por supuesto que él quiso ser mejor padre conmigo que lo que fueron con él, ¿no? Y lo que él vivió en su infancia, no con la familia, con amigos, circunstancias que le dolió tanto, pues era la persona que se había forjado. Por eso dice que detrás de una persona difícil hay una vida difícil. Cuando entendí la vida de mi papá, pude no justificarlo, ¿sabes? Pero comprenderlo, pude tener empatía. Es decir, como tú hiciste con el costal de papas, ¿cuánto tiempo cargué con el enojo y no volteé a ver los momentos bonitos, lo que pudiéramos haber pasado, ¿no? Él falleció muy joven, de 40 años. Yo tenía 20. Y hoy todo ese aprendizaje es para ya no repetirlo, para seguir trabajando ahora yo de este lado como papá. No, creo que este mensaje sería, si tú quieres estar bien con tus hijos, ser una buena madre, un buen padre, pues tienes que acudir a tu pasado y sanarlo y perdonar por más duro que haya sido papá o mamá o hayas sentido que te abandonaron o que Dios te lo quitó, etcétera, y la culpa de no haber sido suficiente hijo para poder estar bien en el presente. Entonces, híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias porque yo sé que así como te estoy abriendo el corazón, mucha gente le está pasando así en su casa. Y aparte, tuviste a lo mejor que vivir esa parte porque ocupabas aprender, o sea, para poder tú ser ahorita la persona que llegaste a ser. Se dice que nosotros cuando venimos a la tierra escogemos a nuestros padres, porque ellos nos van a enseñar lo que nosotros necesitamos como espíritu, pues se dice. Pero yo creo que más que nada en la realidad es que esta situación de que te tocó vivir con tu papá fue para darte como un preámbulo de a lo mejor lo que no te gustaría para tus hijos y para aprender de otra forma y ser otro tipo de padre con tus hijos. Tú dices, bueno, ¿y por qué se fue en el tiempo que lo necesitaba? Bueno, porque a lo mejor ahí había terminado ya su momento y su misión y se tenía que retirar. Hay una canción que les quiero recomendar, que yo la pongo en los talleres. Ya estoy spoileando una parte del taller, pero creo que hoy merece que diga eso. Digo, me llena de nervios porque sé lo que se mueve por dentro. Busquen aquí en YouTube, la canción se llama Tú eres parte de mí, de Laureano Brizuela. Tú eres parte de mí. Y es una canción que hace papá al hijo o a la hija. Y hay una frase que a mí me reventó cuando la escuché, cuando yo iba a terapia, precisamente para sanar esta parte. Y dice, ¿cómo ser un buen padre siendo un hijo infeliz? O sea, yo hoy no me justifico, pero ¿cómo poder dar calidad de vida a tus hijos? Tú como mamá, ¿cómo crees que vas a poder darlo si estás peleada? Si traes un costal cargando de papas podridas, de resentimiento, de ira, de dolor, de culpa. Por eso es tan necesario aprender a soltar. Porque soltar es aceptar. Aceptar viene de la mano con perdonar. Y perdonar te libera. Y liberarte te hace vivir en paz, que es lo que, a final de cuentas, los seres humanos queremos en este día estar en paz. Así es.
Nos vemos en la próxima y recuerden, todo aquello que no les sirva conservar en su mente y en su corazón, aprende a soltar. Abrazo, bendiciones, hasta la próxima.